saquen su celular. Y quiero que pienses en tu uno, right? ¿Quién es tu uno? Tu uno es alguien que no conoce a Jesús, alguien que tú deseas que vengan a la iglesia, alguien que tú estás orando por ellos, alguien, como decimos, que no es salvo, however you want to say it. Y vamos a tomar un minuto a orar por ellos, right? Vamos a tomar un minuto a orar por nuestros unos, okay? Let's pray right now. Dios Padre, te doy gracias que podemos encontrarnos aquí en tu casa de oración y que te podemos conocer por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento ponemos, Dios Padre, a nuestros seres amados que no te conocen, que no han venido a los pies de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que ellos se encuentren, pedimos que tu palabra, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia llegue a donde ellos estén. Pedimos que tú los bendigas y que tú los fortalezcas, Dios Padre. Y que de una manera u otra, que tú quites esas bandas de sus ojos y que ellos puedan ver que tú los amas y que tienes muchas bendiciones para ellos. Tienes una nueva vida, vida en abundancia y vida eterna esperándolos. Si simplemente pusieran su fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Okay. Y de ahí vas a mandarles un texto, ok. Aquí hay un ejemplo de un texto que les puedes mandar. Si no se llaman Juan, no le pongan Juan. Right? Si oraste por María, pues ponle María. María, me encantaría que me acompañes a la iglesia la próxima semana para Pascua. O si se llama Juan, pues ponle Juan, me encantaría que me acompañes a la iglesia la próxima semana para Pascua. Mándaselo ahorita el texto, right? O en inglés, John, I would love for you to join me at church next week for Easter. Mary, I would love for you to join me at church next week for Easter. Y les voy a dar un minuto para mandar ese mensaje. Si tú batallas con tu celular, porque pues ya te andan alcanzando los años y ya no ves, busca un joven allí cerca de ti. Mijo, ¿cómo le hago aquí? Mija, ¿cómo le hago aquí? Que ellos lo hagan. They're fast like that. Okay. Ya tenemos varias semanas estudiando lo que le llamamos Semana Santa. Unas semanas atrás empezamos con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que fue en un domingo. Y de ahí, la siguiente semana, enseñé tocante qué pasó ese lunes. Y estudiamos de cuando Jesús fue al templo y lo que sucedió allí, qué es lo que significa para nosotros. Y de ahí yo tuve que salir fuera del pueblo y hubieron diferentes ministros y creo que el Pastor Obed fue el que ministró en este servicio. Y mi hermano Obed Gauna enseñó tocante qué pasó ese martes. Y de ahí regresé y como decimos en Texas, los chicanos, esquipeamos. Right? We skipped miércoles y fuimos a jueves y enseñé tocante qué sucedió el jueves. La semana pasada celebramos la Cena del Señor. Y hoy voy a tocar qué pasó el viernes. Que el viernes de Semana Santa fue cuando crucificaron a Jesús. Que muchas veces esto se mezcla en el próximo domingo, que el próximo domingo voy a enseñar tocante la resurrección. Mi enseñanza va a ser el poder de la resurrección, the power of the resurrection. Y espero que ustedes vengan y tráiganse a toda la familia y amados a venir al servicio de Pascua o de domingo de resurrección. Espero verlos el próximo domingo, especialmente si invitaste a la prima y ahí como ella va a venir y tú no vas a venir. You better be here, right? Y hoy voy a enseñar tocante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que sucedió en un viernes y antes de ser crucificado fue juzgado. Y vamos a leer, let's read a little bit, Mateo 27, versículo 26. I'm sorry, no les dije dónde vamos. Vamos a Mateo 27. Let's go to Matthew 27. Y hoy vamos a estar de Mateo 27, los voy a pasar a Lucas 23, right? So de Mateo 27 a Lucas 23. Pero Mateo 27, versículo 26 dice, entonces les soltó a Barrabás,
Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Right? Noten esta palabra, que lo habían azotado y lo iban a crucificar. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le quitaron toda la ropa, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, imagínense, una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, ahí nos detenemos, verse 31, allí nos detenemos, right? Todo esto sucedió en lo que en inglés le llamamos Good Friday, viernes bueno. I don't know, yo leo eso, no veo mucho bueno allí, right? I read that and I don't see a lot of good there. Pero muestra hasta las alturas a donde fue Jesús para salvarnos, right? Para rescatarnos. Y cuando leemos estas palabras, es muy difícil para nosotros hoy, en el año 2023, a entender lo azotaron. What's that mean? Una corona de espinas. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo crucificaron. What does that mean? Y es muy difícil para nosotros entenderlo porque, pues, primeramente, en los Estados Unidos es ilegal, nunca lo hemos visto. Pero no solamente es ilegal no solamente en Estados Unidos, es ilegal en todo el mundo. Según leyes internacionales, es ilegal en todo el mundo azotar a alguien, a ponerles una corona de espinas y crucificarlos. La Biblia enseña que 39 veces azotaron a Jesús. 39 veces azotaron a Jesús. El profeta Isaías había profetizado que iba a quedar él de una manera que no lo iban a reconocer, que iba a quedar sin forma, que ya no iba a verse como un humano. Right? Cuando Jesús estuvo en la cruz, compartió Jesús 7 palabras, right? 7 palabras. Y estas 7 palabras los encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hoy, esta mañana, vamos a empezar con Lucas 23. Y de ahí de Lucas 23 vamos a ir a Juan 19. Lucas 23, Juan 19. Y de ahí vamos a ir a Mateo 27. All right? Lucas 23, Juan 19, Mateo 27. Yo los voy a ir guiando mientras que vamos. Cuando ya llegan a Lucas 23, ¿alguien puede decir amén? Son suficientes. Vamos a leer Lucas 23, versículo 34. Well, antes de empezar les voy a decir lo que vamos a hacer. Hoy esta mañana voy a enseñar tocante las 7 palabras y voy a darle como unos 4 minutos a cada palabra, una enseñanza de 4 minutos por palabra. Les platico a los hermanos que estuve en una junta con el alcalde. Y el alcalde llevó un equipo a una junta con unos negociantes y ellos después que habló el alcalde, ellos nos preguntaron si nosotros teníamos preguntas. Y yo nomás agaché mi cabeza porque pues no quise hablar. Y empezaron todos uno por uno diciendo algo o mencionando algo. Entonces el que iba dirigiendo la junta me ve y me dice: Pastor, do you have something to say? Pastor, ¿tú tienes algo que decir? Y le digo: no, porque yo predico por 2 horas. Y el alcalde me dijo que nomás tenía 2 minutos, right? So no, like that, ando jugando. But voy a dar 4 minutos a cada palabra. Y vamos a empezar con Lucas 23, versículo 34. Y Lucas 23, 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. All right, so imagínate, después de todo lo que acabas de ver, y realmente fue peor que eso,
Right? Después de todo lo que acabas de ver, y realmente fue peor que eso, estando en la cruz, viendo a hombres que se estaban burlando de él, viendo a hombres que estaban tirando suertes para sus vestidos, su ropa, viendo que sus discípulos lo habían abandonado, viendo todo lo que estaba pasando, en vez de decir, Padre, envía un ejército de ángeles y destruye todo, no, en vez de decir eso, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ayer, mientras que meditaba en la palabra para este fin de semana, la palabra que se me vino en mente, lo que vino a mi corazón es la palabra compasión, compassion, la palabra compasión. Y la palabra compasión significa empática del sufrimiento de los demás. Cuando Jesús ve a los hombres en su pecado, Él tuvo compasión por ellos. Él tiene compasión para nosotros. Empática para el sufrimiento de los demás. Nosotros sirvemos a un Dios que nos entiende. Sirvemos a un Dios que nos entiende. Dice Hebreos, no van ahí, pero dice Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos, en las pantallas, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús se puede compadecer con nosotros. Él tiene compasión para nosotros. Pero no solamente significa conciencia empática del sufrimiento de los demás, pero también dice junto con el deseo de aliviarlo. Junto con el deseo de aliviarlo. Cuando Dios ve al hombre en su estado caído, cuando Dios ve al hombre sufriendo por sus pecados, sufriendo por sus acciones, sufriendo por sus decisiones, cuando Dios ve al hombre sufriendo porque vivimos en un mundo caído, no solamente tiene compasión, He's not only empathetic toward us, sino que tiene el deseo de aliviarnos de ese sufrimiento. Y esto es lo que pasó cuando envió su Hijo unigénito, quien dice Jesús que Él vino a buscar y encontrar lo que se había perdido. Y entre lo que se había perdido estábamos nosotros. Jesús vino a encontrarnos y salvarnos. Jesus came to find us and to save us. So nosotros sirvemos a un Dios que no simplemente nos crió y nos dijo, pues hay ustedes, a ver cómo les va. No, sirvemos a un Dios que mostró compasión, que mostró misericordia, que mostró amor cuando envió su Hijo unigénito para venir a salvarnos y a rescatarnos. Ok, vamos allí en Lucas 23 al versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temas tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, por sus hechos, por lo que habían lo que habían hecho ellos merecían ser crucificados. Y uno de ellos lo admitió. Pero dice, mas ningún mal hizo. La semana pasada compartí con ustedes que 2 veces Pilato salió y dijo, no hay falta en él. 2 veces lo proclamó inocente y aquí la tercera vez lo proclaman inocente. Versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Right? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
La salvación es para todos. Right? Tú no estás tan lejos que Dios no te puede alcanzar. Right? Tú no estás tan lejos que Dios no te puede alcanzar. Tú no estás tan perdido que Dios no te puede perdonar y que Él no te puede salvar. Right? La salvación es para todos. Salvation is for everyone. Hay veces cuando estoy evangelizando o compartiendo las buenas nuevas de Jesús con alguien, me dicen, ay, es que me he alejado tanto de Dios. Right? Déjame decirte que te puedes ir al otro lado del mundo y esconderte en una cueva, y aún allí Cristo te puede alcanzar, aún allí Cristo te puede salvar, aún allí Cristo te puede rescatar. Ay, pastor, es que tú no sabes lo que yo hice anoche o antenoche o la semana pasada. Este hombre me decía ser crucificado y estaba allí enseguida de Jesús, ya para dar su último respiro, y Jesús le dio palabra de esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, what a message of hope. Qué mensaje de esperanza dio Jesús a este hombre. Y hoy ese mismo mensaje se te da a ti. He hecho muchos funerales. El año 2020 y el año 2021 era como un promedio de 2 o 3 funerales por mes, que es casi un funeral por semana. De todas edades, primer funeral que hice en el año 2020 era de un niño, creo que tenía 7 años de edad. No tuvo nada que ver con COVID, pero fue durante ese tiempo. Comparto esto contigo porque no sabemos la hora cuando nos toca a nosotros. We don't know the time. La muerte no respeta edad, no respeta raza, no respeta que si eres buena persona o mala persona. Viene para cada uno de nosotros. Un día tú y yo vamos a cerrar nuestros ojos a este mundo. La pregunta es, cuando tú vuelves a abrir tus ojos, ¿dónde los vas a abrir? Y hoy, esta mañana, se te da la oportunidad a saber de que el día que tú cierras tus ojos en este mundo, los vas a abrir en el paraíso con tu Señor, nuestro Señor Jesucristo. Don't miss out. No pierdes la oportunidad. Don't miss out on the opportunity. No pierdes la oportunidad. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación, no mañana. Hay muchos jóvenes en este servicio y dicen, well, tú sabes, estoy en mis 20s, right now I want to have fun. Right? Ahorita me quiero divertir. Right? Como cuando ya llegas a tus 30s ya no te quieres divertir. Right? Cuando ya estás en tus 40s como tu servidor, ya, ¿qué creen? Que voy a la casa y dice mi esposa, vamos a divertirnos. No, aquí no fun. Ya tengo 40 y tantos. No fun zone. No. Andaba siempre les digo que no hago consejería, no sé cómo caigo en la trampa de hacer consejería, pero estaba en un momento de consejería con un joven, en sus 20s. Joven simpático, fuerte, buen trabajo, todo, tenía todo. Y las influencias le decían, mijo, tú tienes que ir, diviértate allá en las fiestas, diviértate allá en el antro, en el club. Dicen en el lounge. Si tus hijos te dicen que van al lounge, te voy a decir, van a la cantina, nomás que se oye más fancy a decir lounge. Y le dije, ¿tú crees que yo soy una persona aburrida? No, pastor. ¿Tú crees que yo soy una persona alegre? Sí. ¿Tú crees que yo soy una persona de gozo y que me río y que me divierto? Sí. Y le dije, te voy a decir algo que tú no vas a creer. Nunca he tomado, nunca he fumado y nunca he hecho drogas en toda mi vida. Right? In all of my life. Right? Porque la alegría, el gozo que uno siente en esas cosas es temporal. Pero la alegría y el gozo que uno tiene en Cristo Jesús es para toda la eternidad. So no pongas pretextos. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation.
para que estas palabras sean verdad en tu vida. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Right? De allí de Lucas vamos a la derecha y van a ir a Juan 19, right? Que es el siguiente libro. San Juan 19. Let's go to the Gospel of John, chapter 19. Y para los que se quieren adelantar de Juan 19, vamos a ir a Mateo 27, pero de ahí vamos a regresar a Juan, ¿ok? So, Mateo va a ser a la izquierda de Juan, unos 2-3 libros, y de ahí vamos a regresar a Juan 19. Pero Juan 19, versículo 26, dice: y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, me río cuando leo esto porque Juan está hablando de él mismo. Es como yo le recuerdo a mis hermanos que yo soy el consentido de mis padres. Ellos nunca lo han dicho, pero es lo que yo digo. Eso dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa, right? So le dice a su discípulo, a su madre: he allí tu hijo y he allí tu madre. Años atrás teníamos el costumbre que yo y mi papá predicábamos sábado antes del día de resurrección las 7 palabras. Y él predicaba una palabra y de ahí él grababa el primero, yo la segunda, él el tercero, yo la cuarta, y así nos lo llevábamos. En unas ocasiones predicó mi hermano, y mi papá agarró el primero, yo la segunda y mi hermano la tercera, y así. El año pasado, en Viernes Bueno, en Good Friday, el año pasado había invitado a 5 ministros. Y yo prediqué la primera palabra, ellos predicaron 4 y yo prediqué la última. Pero en todos estos años de predicar las 7 palabras, que nunca lo hemos hecho en la escuela dominical y por eso este año lo estamos haciendo hoy, este es uno de mis favoritas. This is one of my favorites. Porque como cristianos, los que están aquí y han puesto su fe en Jesús, tienen un entendimiento de la teología de que Jesús es Dios. Right? Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es Dios, que Él es el amo, que Él es el jefe, que Él es el dueño de todo. Creemos en lo que le llamamos la Trinidad, que Dios es uno. Todos digan uno. Dios es uno. One more time. Dios es uno, pero se ha manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y son 3 distintas personas, pero al mismo tiempo son uno. Y yo sé, pues uno se pregunta: ¿cómo es eso posible que 1 es 3 y 3 es 1? It's not common core math, right? ¿Cómo es eso posible? I don't know. Yo apenas pasé álgebra, ¿cómo te lo voy a explicar? Right? Pero sé que es lo que la palabra enseña. Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Right? Y las Escrituras hablan de un Dios verdadero. Pero al mismo tiempo vemos en el bautismo de Jesús que se oyó la voz del Padre, quien dijo: este es mi Hijo. Se vio al Hijo que estaba siendo bautizado, y de ahí se ve el Espíritu Santo que descendió como una paloma sobre el Hijo, right? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. So entendemos que Jesús es Dios, que Él es hombre, que entendemos su deidad. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que al mismo tiempo Jesús, distinto al Padre y al Hijo, es todo Dios y todo hombre. Right? Todo Dios y todo hombre. Right? Vimos el sufrimiento de un hombre cuando fue azotado. Vimos el sufrimiento de un hombre cuando le pusieron esa corona de espinas y lo golpeaban. Vimos el sufrimiento de un hombre cuando lo desnudaron. Vimos el sufrimiento de un hombre cuando lo azotaron y de ahí cuando lo crucificaron. So, Jesús es distinto al Padre y al Hijo en de que es todo Dios y al mismo tiempo todo hombre. Y esta porción muestra la humanidad de Jesús.
la humanidad de Jesús, la compasión de Jesús, que en su sufrimiento se encargó de su madre, no madre de Dios, pero madre de Jesús el hombre, y le dice a María, hey, he allí tu hijo. Y le dice a Juan, su amigo, encárgate de ella. Right? He allí tu madre. Y si Jesús en ese momento tuvo compasión para estas dos personas, sobre todo por su madre, ¿cuánto más por nosotros? Que en este momento no está sufriendo en una cruz, sino que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por ti, intercediendo por nosotros, advocating for us, interceding for us. Vamos a Mateo 27, pero recuerdan que vamos a regresar a San Juan 19. Let's go to Matthew 27. Cuando estén allí digan amén. Los que llegaron tarde digan gloria a Dios. Nomás dos. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en la cruz Jesús clama en voz alta que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? Dice en inglés. Ahora, ayer en la hora de oración le explicaba a los hermanos en la enseñanza de que cuando se escribió la Biblia no se escribió con números, no habían números para capítulos o números para versículos. No existía Juan 3:16, simplemente existía la carta de Juan. Right? Es como cuando tú le escribes una carta, si le has escrito una carta a un ser querido, un amado de la familia, un miembro de la familia, tú no le pones capítulo y versículos, simplemente les escribes la carta. Tengo un amigo que él me mandaba emails y eran bien largos y yo le decía, a la otra que me mandas un email, ponle capítulos y versículos porque me estoy perdiendo so long like that. Y cuando se le escriben lo que le llamamos hoy los epístolas, las cartas a las iglesias, simplemente una carta, y lo mismo con los libros. Pero la audiencia, primero que oyeron estas palabras, que después hablaban y discutían de las 7 palabras que habló Jesús en la cruz, cuando ellos oyen esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su mente inmediatamente dice, los salmos, right? Los salmos. Y más o menos como unos 600 años antes que Jesús habla estas palabras, se había escrito lo que hoy conocemos como el Salmo 22. Y el Salmo 22, versículo 1, empieza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a la audiencia y nos está diciendo a nosotros, vayan al Salmo 22 y vas a ver de mí, vas a aprender de mí, vas a entender que todo esto ya fue parte del plan, todo esto Dios ya lo había ordenado. Quiero compartir con ustedes unos versículos en el Salmo 22. Vamos a leer el versículo 7, verse 7. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, que es lo que sucedió en la crucifixión, 17. Contar puedo todos mis huesos, ¿cómo no? Después de haber sido azotado. Después de haber sido azotado. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes. Y esto sucedió cuando Jesús estaba allí en las cruces. Por sus ropas los soldados echaron suertes para ver quién se iba a llevar su ropa. Ahora comparto esto contigo para que tú veas que Dios está en los detalles. Right? God is in the details. Dios está en los detalles. 600 años antes del nacimiento de Jesús, antes de la crucifixión de Jesús, Dios ya había dicho así, 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 así y así va a ser. Right? Si Dios estuvo en esos detalles, déjame decirte que Él está en los detalles de tu vida. Cuando tú estabas en la vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Cuando tú estabas en la vientre de tu madre, Dios te estaba formando. Dios había escrito el libro de tu vida. Déjame decirte que cada vez que tú lloras, Dios se da cuenta de cada lágrima que lloras. Cada vez que hay victoria en tu vida, Dios se da cuenta y hay celebración. Cada vez que pasas por un tiempo difícil, Dios está mostrando compasión. Oh, Dios te conoce. God knows you. God knows you. Dios te conoce. Recuerdo, no sé si fue el año pasado o 2 años atrás, una hermana que está presente en este servicio vino y se presentó después del servicio. Me dice, pastor, vengo a presentarme. Y ya me dijo, ok, pues que Dios me la bendiga. Gusto en conocerla. Y por diferentes razones tuvo que moverse de una iglesia a esta iglesia. Y me dijeron allá en la otra iglesia que si yo vengo aquí, que esta es una mega church, es una iglesia grande, y que tú nunca me vas a conocer. Es posible. Y me dice, pero para mí lo más importante es que Dios me conozca. Déjame decirte, Dios sí te conoce. Dios sí te conoce. He knows who you are. Él sabe quién tú eres y Él conoce la condición en que te encuentras. Y 2000 años atrás su Hijo mostró compasión y hoy sigue mostrando compasión. Cristo todavía salva. Cristo todavía salva. Cristo todavía salva. Y si hay poder para salvarnos, hay poder para sanarnos. Oh, gloria. Glory be to God. Vamos a regresarnos a San Juan 19 para ver la quinta palabra que habló nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Ahora, vamos de Lucas a Juan, a Mateo y a Juan. Y Pastor, what's going on? Déjame decirte. Son 4 diferentes puntos de vista. Raquel y Rebeca ayer fueron a una fiesta. Y en la fiesta tenían, ¿cómo se dice? Dinosaurios. Y cuando regresan, pues tuvieron 2 experiencias muy diferentes. Raquel diría, scary. Y Rebeca diría, it was so awesome. Vieron la misma cosa, pero 2 puntos de vista muy diferentes. Mateo tuvo su manera de verlo, Marcos su manera de oírlo y reportarlo, Lucas su manera de oírlo y reportarlo, Juan y Mateo eran testigos oculares y ellos tuvieron lo que les llamó la atención y esa es la razón por qué vamos de evangelio a evangelio para ver las 7 palabras. La quinta lo encontramos en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué es lo que dijo? Tengo sed. Y hoy esta mañana te pregunto a ti, ¿tienes sed? Are you thirsty? No, gracias, pastor, yo me traje mi botellita de agua. I'm not talking about that. Unos de ustedes, sí, pastor, pero si no es Fiji, ni para qué. Cálmate. No estoy hablando de eso. I'm not talking about that. ¿Tienes sed? Are you thirsty? Juan en su evangelio, en el capítulo 4, nos enseña que en una ocasión dijo Jesús, es necesario que yo vaya por Samaria. Ahora, los judíos, que Jesús era un judío, y los samaritanos se odiaban, no se querían, ni en fotos se querían ver, no eran amigos en Facebook, te digo eso, con eso te lo digo todo.
Ni en fotos se querían ver. Se odiaban. Pero Jesús dijo, es necesario que yo vaya para Jerusalén, para Samaria. Llegan a Samaria y los discípulos de Jesús salen a buscar algo a comer. Y en pleno día, en el calor del día, viene una mujer que hoy conocemos como la mujer samaritana. Viene la mujer a agarrar agua, que es medio raro, porque si vas a ir y agarrar agua de un pozo, pues vas a ir en la mañana, porque ya tuvo toda la noche para hacerse fresco y enfriarse. No vas a venir cuando ya estuvo todo el sol a su fuerza, no vas a venir a esa hora. Pero ella se acerca y viene y habla con Jesús. Y Jesús le pide a ella, le dice, deme de beber, give me some water. Y empiezan una conversación. Y en esta conversación Jesús, porque Él nos conoce, te conoce a ti, conoce todo de ti. Aún lo que hiciste anoche y antenoche, pórtate bien. Tanto te conoce que le dice a esta mujer, ve y háblale a tu marido. Go call your husband. Y dice Juan 4, no tienen que ir allí, pero dice Juan 4, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18. Porque 5 maridos has tenido. ¿Guacha? My goodness. Hoy vamos de mal a peor, porque le dice, y el que ahora tiene 6, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Right? Que no tienes marido. No tenía marido. Había tenido 5. Y como más antes decían en Texas, andaba de arrimada con el 6º. Right? Oye, yo no dudo que vio a Jesús y dijo, ay, qué galán. Por la hora en que vino a agarrar agua. I'm so sure. Créetela. I'm so sure. Por la hora en que vino. Vino en la peor hora para agarrar agua. Jesús le dice estas palabras. Le dice Jesús en el versículo 10, le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. La mujer responde y dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vamos al 13, let's go to verse 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Tuviste un esposo, 2, 3, 4, 5. Constantemente tienes sed. Ahora estás con el 6º, ni están casados. Y ahora ahí andas viniendo aquí a coquetear. I don't think so. Si volveres a tomar de esa agua, vas a volver a tener sed. Si corres a la pornografía, si corres a las relaciones sexuales, si corres al alcohol, si corres a las drogas, si corres a constantemente estar comprando en Amazon cuando ya no tienes dinero para andar comprando en Amazon, déjame decirte, si vuelves de tomar de esa agua, volverás a tener sed. Pero cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, sino que dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios sacia nuestra sed. God satisfies our thirst. So you thirsty? ¿Tienes sed? Cristo pasó por todo eso y más de lo que vimos hoy esta mañana, para que tú pudieras beber del agua que Él da y nunca jamás tendrás sed.
sino que el agua que Él da será un fuente de agua que salta para vida eterna en tu vida. Aléjate de las cosas del mundo y pon tu confianza en Cristo Jesús. Get away from the things of the world. Put your faith in Jesus Christ. Pon tu fe en el que vino a buscar y encontrar lo que se había perdido. El que vino a buscar y encontrarnos a nosotros para salvarnos. Pon tu fe en Cristo Jesús. Vamos a Juan 19, versículo 30. Y dice el versículo 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra de Jesús en la cruz fueron las palabras: consumado es. It's finished. Ya. No le tienes que añadir a la obra de Jesús, porque ya todo se ha terminado. Todo lo que nos falta es poner nuestra fe en Él. Todo lo que nos falta es negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz y seguirlo a Él. No hay nada más a añadirle al Evangelio de Jesús. Unos años atrás, sábados en la noche, me dediqué meses enseñando tocante la carta hacia los Gálatas. Casi capítulo por capítulo, fuimos capítulo por capítulo, casi versículo por versículo. Y uno de los temas que fue el énfasis en la enseñanza era que solamente hay un evangelio, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existe el evangelio plus. There's no gospel plus, el evangelio y. Eso es lo que el mundo quiere tratar de meternos, es el evangelio y. 2000 años atrás habían miembros de la iglesia que predicaban otro evangelio. Ellos predicaban: es Jesús y tienes que circuncisarte. Es el evangelio y tienes que guardar el día de reposo. Es el evangelio y tienes que comer esta dieta. No. Consumado es. Cristo hizo toda la obra cuando Él entregó su vida y murió en esa cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. It is over. It is done. It is finished. Hoy en día existe gente que tratan de predicar el evangelio y te hablan de Jesús y tienes que ser parte de nuestra iglesia. Te hablan de Jesús y tienes que ser miembro de nuestra religión. Te hablan de Jesús y tienes que bautizarte de esta manera. O te hablan de Jesús y no. Solamente hay un evangelio. Todos han pecado y caen destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consumado es. It is finished. Y ya para terminar, la séptima palabra lo encontramos en Lucas 23. O vayan a la izquierda. Luke 23. Ya después de haber pasado horas en la cruz, recuerdan de que había sido azotado. 39 veces lo azotaron. Por allí leí en mis estudios que 40 veces el hombre era considerado muerto. Jesús había perdido tanta sangre y estaba tan débil que ya ni podía cargar su cruz como lo habían condenado, y tuvieron que agarrar a un hombre llamado Simón a ayudarle a llevar la cruz. Es interesante dónde crucificaron a Jesús: sobre la monte Golgata, que Golgata quiere decir calavera, right? Skull. Y yo he ido allí y tú puedes ver más o menos cómo se parece a una calavera. La muerte de Jesús fue una muerte pública. Todo el mundo pudo ver que lo crucificaron. Lo sepultaron en una tumba de un rico. Y cuando resucitó Jesús, su resurrección fue algo público. No fue a las escondidas, sino que se presentó a sus discípulos y a muchos más. Dice las Escrituras que en una ocasión se presentó a más de 400 personas. Eso, cuando hablamos de la muerte de Jesús, sabemos que murió, porque los romanos eran expertos en esto. Y cuando llegaron con Jesús, le iban a quebrar los pies para que se muriera más rápido,
Pero cuando llegaron a Jesús, ya había morido, ya había muerto. Y dice Lucas 23, versículo 46, que antes de morir, dice estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La salvación viene cuando tú y yo nos encomendamos en las manos de Dios. La salvación viene cuando tú y yo nos encomendamos las manos de Dios. Muchos de nosotros nos encomendamos en las manos de Dios, pero queremos vivir la vida que nosotros queremos vivir. Queremos vivir de la manera que nosotros queremos vivir. Queremos hacer las cosas que nosotros queremos hacer y hablar de la manera que nosotros queremos hablar. Y de ahí, como si fuera algo de suerte, dice: Dios Padre, yo me pongo en tus manos. O nos recargamos: yo estoy en las manos de Dios. Si esta pluma está en mis manos, donde yo voy, esta pluma va a ir. Esta pluma a mí no me da órdenes. Hay veces Nayeli y yo salimos con las niñas y vamos a cruzar un estacionamiento, y yo pongo mis manos y les digo hands, y Rebeca y Raquel me dan sus manitas. Y de ahí vamos a cruzar, y Raquel, ella, como le dicen chispa, pues ella se quiere arrancar. Y yo le aprieto la mano y le digo, no. Y puede ver una camioneta lejísimo, pero le digo, mira, viene esa camioneta, mira, it's going to run over you. Ella tiene que aprender que si ella está en mis manos, ella tiene que seguirme a mí, no yo a ella. Y si tú y yo nos encomendamos en las manos de Dios, pues vamos a seguir a Dios. Vamos a seguir a Dios. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres saber que el paraíso, el cielo, la presencia del Señor es lo que te espera después de la muerte, si en este mundo tú quieres una vida nueva, una vida de abundancia y quieres la vida eterna, tienes que encomendarte en las manos de Dios. Tienes que decir: Dios, de hoy adelante tú eres el que mandas en mi vida. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el amo, no nomás del universo, de este mundo, pero de mi vida también. Este último mes, el mes de marzo, el versículo, la porción de la Biblia que ha estado en mi mente mucho, es Mateo 16, versículo 24, donde Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La salvación se encuentra cuando nos negamos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. La vida eterna te espera cuando tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y lo sigues a Él. Si tú puedes decir: yo me negué a mí mismo, yo levanté mi cruz y hice la decisión de cada día, todos los días, todo el día seguir a Cristo Jesús, eso sí te va a abrir las puertas del cielo. That will open up the doors of heaven for you. Vamos a cerrar nuestras Biblias y quiero invitarte a inclinar tu rostro. Y si hoy, esta mañana, tú dices: yo necesito a Cristo, yo necesito el amor de este Dios que me ama tanto, que permitió que su Hijo sufriera por mí. Si hoy, esta mañana, tú dices: yo quiero saber de que si algo me pasaría y yo tengo que cerrar mis ojos a este mundo, yo los voy a abrir en el paraíso, yo los voy a abrir en la presencia del Señor. Te quiero invitar a simplemente levantar tu mano. Habrá alguien que dice: yo necesito a Cristo. Que Dios me lo bendiga. God bless you. A mi izquierda, aquí en el medio, en el balcón, a mi derecha, unos en el fondo, unos aquí enfrente. Que Dios me los bendiga. Lo más importante de esta mañana es que Dios te ve y Dios sabe. Quiero invitar a toda la congregación hoy, esta mañana, a confesar juntamente con nosotros hoy, esta mañana, esta oración. Repiten conmigo: di: Dios Padre, gracias por tu palabra. Hoy yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es
el Señor. Él es el Rey, Él es el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él vino a este mundo, entregó su vida, fue arrestado, fue azotado, fue crucificado, murió sobre esa cruz y fue sepultado. Y 3 días después, tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación hay promesas. Yo me aferro de tus promesas, de las promesas que tienes para mí y para toda mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus. Amen, amen, amen.